Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado una semana más. La verdad es que siempre es un placer compartir este tiempo y este espacio contigo. ¿Qué pelota eres conmigo? Sí, bueno, ya son varias temporadas. Claro, pues vamos a dejar de echarnos flores, ¿no? Digo siempre. Y lo comentaba al principio, porque empezábamos el programa escuchando la voz de Gustav Jung, Carlos Gustavo Jung, ¿no? Como ponía en la Espasa Calpe, ¿te acuerdas? En las enciclopedias todos los nombres traducidos al castellano. Me pareció muy divertido, ¿eh? Pues le preguntaba, ¿no?, el entrevistador, una entrevista del año 1959, dice, ¿cuándo tuvo usted conciencia de ser quien era, ¿no? Y él comentaba que cuando tenía 11 años, un día saliendo del colegio, y ahí, bueno, cuento varias historias, dice, ahí me di cuenta de que yo era quien era, ¿no? Yo soy quien soy. Jung, junto con Freud, magia pura, ¿no?, de la psicología de la primera mitad del siglo XX. Sí, magia química y hasta física, podríamos decir ahí, porque hubo de todo, hubo una admiración mutua, pero ellos dos fueron los más punteros dentro de esa psicología más avanzada de principios del siglo XX. Luego cada uno tira por un lugar determinado, a pesar de que Jung era un convencido del psicoanálisis. De hecho, por ahí empieza un poco su amistad y luego lo comentaremos ya cuando nos vayamos a la fecha concreta. Pero es cierto que en aquel momento la psicología o todo lo que tenía que ver con la psiquis, con los traumas, con la psicosis, no se estaba estudiando bien, ¿no? En el siglo XIX se les metía en un psiquiátrico y allí se morían de asco con electroshocks y compañía. Entonces había como una nueva tendencia mucho más humanitaria para entender estos problemas de la mente humana. Y bueno, pues Jung, fíjate que a día de hoy es una persona mucho más reconocida todavía que Freud, ¿no? A Sigmund Freud se le está cuestionando por distintos ámbitos y distintas disciplinas. Sin embargo, el caso de Carl Gustav Jung, a día de hoy se le cita, se le nombra, se le admira. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, pues básicamente, como resumen, ¿no?, porque prácticamente tocó todos los palos un poco de la ortodoxia y de la heterodoxia. Él le interesó muchísimo, por supuesto, la alquimia, le interesó la interpretación de los sueños, por ahí empieza su relación con Freud. Le interesan los ovnis, luego comentaremos algún aspecto, le interesa el simbolismo, en fin, el espiritismo, él estuvo en sesiones espíritas cuando era joven, le interesa la parapsicología, la gnosis, la astrología, le interesa, por supuesto, la sincronicidad, y de hecho un libro se titula así. Le interesa el tarot, el I Ching, o el libro de los cambios de China, los arquetipos, en fin, todo este tipo de bagaje cultural, lo que le convierte a Carl Gustav Jung es un homo universalis. Le interesaba prácticamente todo, cosa que no ocurría con Freud, donde, por ejemplo, los fenómenos paranormales, para nada, ¿no? Ahí tuvieron algún tipo de encontronazo. Y eso es lo que ha hecho que poco a poco Jung haya sido muchísimo más valorado de lo que fue. Y fíjate que ya fue bastante valorado. Le dieron muchísimos premios, honoris causa en varias universidades, presidente de muchas asociaciones psicológicas. Pero, ¿por qué a día de hoy? Porque van saliendo también obras, incluso una de ellas, que era el Libro Rojo de Jung, donde estuvo durante muchísimos años guardado en una caja fuerte de Suiza. Al final la familia accedió a que se revelara el contenido del Libro Rojo, que se publicara, y claro, cuando se publicó, todos los que nos gusta Jung nos quedamos ojipláticos, porque ahí ya estaba el otro Jung, el más desconocido, el más esotérico, si quieres, el que no quiso revelar muchas de sus verdades. Pues por eso, por miedo a lo mejor al que dirán, que ahí lo tuvo oculto, y entonces empiezas a entender un poco el por qué se separó de Freud en su momento, por qué su psicología analítica es mucho más potente, y sobre todo por qué cuando se habla de estos fenómenos que van más allá de nuestra realidad, pues él es como un referente obligado para citar, porque tiene que ver con el inconsciente colectivo, tiene que ver con los arquetipos, tiene que ver con la sincronicidad y tiene que ver con muchísimas experiencias visionarias que él tuvo a lo largo de su vida. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, un personaje nos espera realmente fascinante. ¿Cuál es la fecha? Tenemos aquí el teclado esta semana. ¿Cuál es la fecha que nos propones para comenzar este viaje en el tiempo en el cronovisor? La fecha es el 25 de febrero de 1907. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Bueno, Jesús, vamos a quedarnos un poco atrás en esta escena memorable. Imagino que uno de ellos es Jung y sobre todo al que más conozco por fotografías, Sigmund Freud. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en la casa de Sigmund Freud, en Viena. Le ha invitado a Carl Gustav Jung porque todavía no se habían conocido personalmente, ya se habían carteado, habían tenido una correspondencia, había una admiración mutua, pero este es el día importante para ambos porque se conocen, por fin físicamente, pueden compartir sus ideas sin intermediarios. Y tal es así. ¿Cómo sería ese encuentro? Fíjate, estaba pensando ahora, en un momento, lo estamos viendo ahora, ¿no? Pero en un momento en el que no había llamadas de teléfono, no había... Ahora la gente se manda mensajes de voz por WhatsApp, eran cartas que tardaban semanas en llegar. Estaba pensando ahora en eso, fíjate. Bueno, pues ellos también lo estaban pensando y porque claro, una cosa es que te escribas y tengas una admiración, porque bueno, lógicamente Freud conocía la obra publicada de Jung y Jung conocía, por supuesto, la obra de Freud y en concreto, pues esa interpretación de los sueños que es lo que le encienden un poco todas sus luces para conocer al que él considera que es su maestro, no tanto su mentor, porque muchas veces ha dicho que Jung es un discípulo. Yo creo que no, él era un colaborador. Sí, cada uno iba por su lado. Cada uno iba por su lado. Bueno, fíjate que en este momento los dos ya son talluditos. O sea, estamos hablando de que Freud tiene 51 años y Jung tiene 32 años. O sea, que no estamos hablando de dos jovencillos que se encuentran ahí y que están dispuestos, ¿no?, a compartir bebidas y confidencias. No. Es un encuentro profesional, pero bueno, tan profesional, que es que dura casi 13 horas ininterrumpidas charlando entre ellos. O sea, con una maratón de psicología. Sí, bueno, totalmente, porque los dos están realmente entusiasmados. Es verdad que estamos en el momento, fíjate, en 1907, donde los dos, bueno, pues, y por supuesto, Jung está convencido de las bondades del psicoanálisis. Luego, esto durará 5 años y medio, 6 años, a partir de ahí, cada uno va por su lado y se genera, bueno, lo que fue para los dos un auténtico trauma, ¿no? Y luego un poco comentaremos por qué esas cartas que se escribieron entre ellos pasaron de la admiración a la decepción. Pero claro, esas 13 horas casi ininterrumpidas, ¿por dónde van los tiros? Evidentemente nosotros solo estamos en un ratito en este cronovisor donde podemos ver cómo sonríen, cómo comparten alimento, cómo comparten bebida, pero sobre todo cómo comparte Freud, que es el más mayor, cómo comparte su teoría sexual. Ahí le está hablando del psicoanálisis, le está hablando de que las neurosis están motivadas por traumas y represalias sexuales. Bueno, pues todo eso él está convencido, Jung está convencido de todo esto. Bueno, pues efectivamente aquí surge un momento clave, por eso hemos venido en esta fecha, surge un momento clave donde los dos tienen una prolífica obra y también pues varios encuentros. De hecho, en el siguiente encuentro, y aquí adelantamos un poco nuestro horario y nuestras fechas en el cronovisor, si adelantamos un poco y nos vamos a 1909, ocurre algo también muy significativo que también marca un poco el carisma que tenían los dos. Además, esto lo cuenta Jung ya muy mayor en sus recuerdos, sueños y pensamientos, ¿no?, que es su autobiografía. Bueno, pues están hablando también de la teoría sexual, de tal, bueno, fíjate que son 2 años después, todavía Jung sigue convencido de que Freud es un auténtico referente en el mundo de la psicología. Y justo cuando están hablando ocurre un fenómeno extraño que los dos participan y lo sienten. Es que cuando están hablando de la precognición, de la parapsicología en general, en fin, por supuesto Freud lo estaba rechazando literalmente, dice que Jung siente en ese momento una ardiente sensación en el estómago y los dos al unísono se asustan porque en la librería que tienen enfrente, en un estante de la biblioteca, empieza a oír un fuerte ruido que da la sensación de que esa librería se les va a caer encima. Y fíjate, en el estante donde se oyen los ruidos, atento Nacho, descansaban 2 pesadas estelas egipcias. Bueno, pues esa sensación de crujido, de que se abalanza la librería hacia ellos, les da un sobresalto tremendo, pensando, algo ha pasado. Evidentemente no pasó nada, pero Jung lo interpretó como un fenómeno paranormal hasta el punto que le dijo, dice, verás que dentro de un rato volverá a producirse este sonido. Freud no le cree y efectivamente se vuelve a producir ese sonido. Entonces ahí los dos empiezan a dar cuenta de que algo está pasando, de que hay también otro mundo invisible, un mundo paranormal en el que Freud no cree, pero que Jung es totalmente partícipe de que no puedes entender la psicología del ser humano si descartamos lo que luego él, porque en ese momento él todavía no había
establecidos los arquetipos, cuando luego él considera que la sombra que tiene el ser humano, que sería uno de los arquetipos más famosos, igual que el arquetipo del padre o de la madre o del gran sabio, pero pues sin esa sombra, si no la admitimos, al final es muy difícil entender lo que le pasa a muchos pacientes supuestamente de psiquiátrico. Es decir, él iba mucho más allá, Jung, y ahí es como que se produce ya también una chispa en ese momento extraño, cuando están charlando en Viena y ocurre esto de la librería, ahí se produce ya una chispa donde se ve claramente la diferencia de opiniones de uno y otro cuando tienen que abordar el mundo paranormal. Sé qué piezas son porque, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Viena en la casa de Freud. Yo conozco la casa de Viena y la casa de Londres, cuando huyó de la Alemania nazi que estaba ahí pues haciendo de las suyas, ¿no? Y huyó a Londres. También conozco la casa, y en ambos lugares Freud era muy aficionado a la arqueología egipcia, le encantaba la historia de Egipto, fue uno de los primeros en identificar a Menofis IV con Moisés, él era judío, recordemos, ¿no? Toda la historia un poco del Éxodo, y no es extraño, ¿no? Que entre los aptis que tenía en las estanterías y estas estelas pudieran surgir este tipo de fenómenos. Pero lo acabas de decir, ¿no? Quizás al final el único elemento en común que tenían Freud y Jung era la psicología. Y nada más. El resto, quizás, la interpretación que cada uno hacía de ello era totalmente distinta. Sí, bueno, no tanto como totalmente, porque evidentemente había muchos puntos en común, ¿no? Estaba claro que era ese momento de la psicología donde los dos estaban interesados en analizar la psique humana. De hecho, Freud, pues bueno, lo desarrolla de una forma muy compleja que no vamos a entrar ahora, que es el psicoanálisis, y luego Jung, que todavía no lo llamaba psicología analítica, en aquel momento lo llamaba psicología médica, porque él consideraba, ¿no?, que efectivamente las enfermedades psicosomáticas se producían primero en la psique y luego se somatizaban en el cuerpo. Bueno, pues sí que empiezan a separarse de una forma muy clara, y sobre todo también cuando en otra reunión, ya digo, y esto lo cuenta el propio Jung en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, hay una frase, estamos hablando ya de que están ambos en Estados Unidos porque empiezan a viajar, van dando conferencias, en fin, hay una afinidad tremenda. Entonces, hay una carta que recibe de Freud que es muy significativa en 1910. Todavía la relación se mantendría 3 años más, ¿no? Pero en 1910 le dice, muy curioso, ¿no? Hacen mención a este episodio que te acabo de comentar de Viena, pero le dice, mire, nunca deseche la teoría sexual, le está diciendo Freud a Jung, nunca deseche la teoría sexual, es lo más importante de todo. Fíjate con qué rotundidad Freud en aquel momento estaba convencido de que era una teoría revolucionaria y que iba a cambiar un poco toda la forma de entender a estos enfermos, algunos mentales y otros no. Dice, vea usted, debemos hacer de ello un dogma, un bastión inexpugnable. Y entonces le dice Jung, dice, ¿un bastión? ¿Contra qué? ¿Contra la negra avalancha del ocultismo? Y Freud dice, sí. Eso es para mí una frase clave, porque a partir de ese momento el ocultismo, que parece que es una palabra peyorativa, pero en aquel momento era claro, ¿no? Era un poco conocer todas esas ciencias herméticas en las que Jung sí estaba interesado. Acuérdate que te he hablado que él conoce el tarot, que conoce el I Ching, que por supuesto conoce la alquimia. De hecho, una de las obras tiene que ver con eso, psicología y alquimia, que él no profesa una religión oficial. En el caso de Freud, aunque era judío, él era ateo, o sea, él tampoco creía en una religión confesional. Pero es que Jung no era judío, no era ateo, y él crea su propia religión, en lo cual también está en contra de lo que dice Freud, porque Freud no cree en ningún tipo de religión ni de Dios. Y sin embargo Jung sí cree en una especie de religión ancestral que tiene mucho que ver con los ritos mistéricos, que tiene mucho que ver con el paganismo, tiene mucho que ver con los viajes que luego Jung hizo, por ejemplo, pues a los indios pueblo de Nuevo México, estuvo en Kenia, estuvo en la India, en fin, estuvo en distintos lugares interesándose por la antropología, por la etnología, por las leyendas, por los mitos, que en el fondo es lo que compone ese corpus ideológico y a veces casi hermético, sobre todo a raíz del Libro Rojo, para entender por qué al final Jung se separa de Freud y para entender por qué ahora Jung es mucho más aclamado
aclamado que Freud, que ya te digo que en general ha ido cayendo en desgracia. Fíjate, estamos hablando de uno de los padres de la psicología moderna, ¿no? Bueno, una pareja, ¿no? Podríamos decir, de padres, ¿no? Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Y queríamos abordar el tema de Jung un poco en profundidad. No es que tú no estés profundizando, Jesús, lo sabes, ¿no? Pero, no soy ningún experto en la materia, te puedes imaginar. Pero fíjate, vamos a hablar con un psiquiatra que los dos conocemos muy bien, tú más, porque es uno de tus pupilos en la escóbula de la brújula. Manuel Berrocal, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal estamos? Pues encantados de tenerte con nosotros, disfrutando de tu voz, de tu poderosa voz. Habría que hablarte un poco así, Manuel. Tiene voz de psiquiatra. Totalmente, tiene voz de psiquiatra, claro que sí. Oye, Manuel, tú eres psiquiatra, tú has estudiado psiquiatría en la Facultad de Medicina. Este tipo de argumentos vitales que marcan un poco el devenir del trabajo de Carl Gustav Jung, ¿se estudia en la universidad? Es decir, o se va simplemente a los aspectos más médicos, por así decirlo, pero todo ese bagaje de magia, de espiritismo, de esoterismo, de elementos ancestrales que él leía entre líneas en muchas culturas del pasado y del presente, todo eso, nada, entonces. No, realmente eso a nivel lo que es académico, pues no se reconoce, más que nada porque, bueno, estamos hablando de dos líneas, la de Freud y la de Jung, que nunca han sido reconocidas a nivel académico. Me refiero tanto al psicoanálisis como pues eso, el análisis junguiano. Son dos líneas donde se juegan con muchos conceptos, donde el elemento físico, como quien dice, no es el único importante. Entonces, de alguna manera tenemos ese problema. Sin embargo, tanto la influencia de Freud como Jung es básica totalmente hoy en día. O sea, hay los conceptos que sin duda alguna ellos aportaron se aceptan totalmente, aunque claro, no se pueda estudiar, por ejemplo, pues es eso, la línea más mitológica, por decir así, de Jung a la hora de analizar toda la influencia de lo que es el inconsciente colectivo en las personas y en la creación de los grandes mitos de nuestra cultura. Esas cosas no se aceptan porque, más que nada, no porque no tengan una base, sino porque es que, de alguna manera, el gran problema que presentan es que no están bien limitados si es psicología, si es antropología, si es... ¿Me entiendes por dónde voy, no? Quizás un poco el pecado, el demérito, ¿no? Porque ellos, en definitiva, han calado mucho en la cultura popular, ¿eh? Y sin embargo me estás diciendo que en el ambiente académico quizás no son entendidos como el resto de la humanidad los hemos entendido, ¿no? Efectivamente, no es que no lo hayan entendido, realmente yo creo que es que no es un problema de que no lo hayan entendido, sino es un problema de la dificultad de cuando tú entras en ideas que no son más fácilmente controlables dentro de lo que es pues bueno, un estudio directo dentro del laboratorio, por decirlo así. Sí. Pero el gran problema que tiene tanto la psicología de Freud como la psicología de Jung es precisamente que se fundamentan en la unidad de la persona. Son conceptos que tú vas a analizar sobre todo la evolución en la propia persona de una serie de elementos que van a ir influyendo en su vida. Pero claro, eso no puedes hacer, como quien dice, un estudio estadístico, porque ninguno somos iguales. Claro, no es mensurable como 2 y 2 son 4. Efectivamente, claro. El gran problema es que, por ejemplo, si tú te acercas a 2 hermanos, los 2 hermanos viven en la misma familia, crecen con los mismos padres, pero van a ser totalmente distintos, porque cada uno lo va a vivir a su manera. Dímelo a mí, que no me parezco nada a mi hermano. Bueno, ni yo tampoco al mío, o sea... Por eso. Ni yo. Esa es la realidad. Entonces, claro, eso es muy difícil de medir, y eso es muy difícil de crear en un momento determinado, pues unas líneas de actuación y de trabajo como tú puedes necesitar, por ejemplo, en una psiquiatría. En una psiquiatría tú necesitas pues un estudio como quien dice que recoja la mayor influencia sobre el número más importante de personas para sacar unos valores y para poder en un momento determinado establecer un tratamiento
más general, por decirlo así. Pero claro, en el análisis junguiano, por ejemplo, no existe un tratamiento general. Porque claro, depende completamente de la persona, de su evolución, de sus propios mitos, de sus propias creencias. Sí, de todo la eso. propia naturaleza y la propia idiosincrasia que rodea un poco a la persona. Jesús, ¿te quería preguntar algo? Sí, Manuel, tú eres además un referente dentro del mundo de la parapsicología en España. Yo antes comentaba que Jung le interesó, pues bueno, lo que podríamos llamar ahora ciencias ocultas, ¿no? Le interesó la alquimia, los fantasmas, el tarot, el espiritismo, la mediunidad, pero también los ovnis. Y tú y yo conocemos una obra que posiblemente sea menos conocida dentro del mundo de la psicología y de la psiquiatría, que se titula precisamente Un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo, una obra que publicó en 1958. Bueno, ¿nos podrías un poco resumir cuál era la teoría o la hipótesis que barajaba Jung a la hora de interpretar ese fenómeno de los platillos volantes que por entonces estaba tan en boga? Sí, bueno, realmente es que Jung se acerca a esto, pero se acerca desde el punto de vista de la mitología. Siempre hemos tenido la característica de que hemos considerado que lo bueno siempre nos ha venido del cielo. Los dioses han estado en el cielo. La lluvia, el sol, todos estos elementos han sido una creación de toda una mitología a nivel general en casi todas las culturas, donde el símbolo de poder, el símbolo de bondad, el símbolo de todos estos elementos siempre ha estado en ese cielo, en esa luz que de alguna manera nos llega de arriba. Y entonces él planteaba de alguna manera que la ufología, los ovnis, en realidad era un nuevo mito que estábamos creando, semejante en el hecho de que, claro, esos extraterrestres o esos supuestos platillos volantes que venían de fuera también nos traían una serie de bondades, porque hablamos de una época sobre todo en la cual se empezaba a tener esa idea de los hermanos extraterrestres que venían a salvarnos, sí, Adamski, y a ayudarnos, ¿no? Esa sí. línea adamskiana, sí, directamente de Adamski y demás, que bueno, que realmente tiene más su base en la ciencia ficción de la época que otra cosa. Sobre todo, pues bueno, películas, pues Ultimátum a la Tierra y todo esto fue la base real de esa creencia en su momento. Van a hacer directamente que él considere que sin duda alguna lo que estamos haciendo es una readaptación de nuestros mitos hacia una nueva simbología, una simbología más industrial, por decirlo de alguna manera. O sea, que los ufonautas serían un poco los nuevos dioses tecnológicos, ¿no? Claro, y que los ovnis, por su forma circular, sería una proyección mítica del mandala. Por ejemplo. Claro. O sea, sí, serían esas cosas, claro, esas figuras, porque claro, estamos hablando de figuras muy establecidas desde los inicios directamente de lo que es la figura del hombre. Vamos a ver, la figura del círculo, la figura del laberinto, son símbolos que están muy relacionados con todas las creencias religiosas, que bueno, que muchos antropólogos consideran que su base es la explicación a partir del consumo de toda una serie de plantas psicodélicas que nos hacen tener toda una serie de vivencias muy concretas, y esas las explicamos por medio, en un momento determinado, de eso, de lo que es esas figuras mitológicas, esas figuras ya no de los dioses, sino eso, del mandala, de todos estos elementos que están en la mayoría de las culturas. Entonces, esa situación, claro, al entrar en un mundo industrial que muchas veces, seamos sinceros, tampoco hemos llegado a adaptarnos a él, porque en los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX determinan claramente el hecho de que la industrialización pasa por encima de las personas. Las personas dejan de ser seres humanos para convertirse casi en una pieza más de esa industria. Y todo eso crea una nueva situación, seamos sinceros, de inadaptación de las personas, y volvemos a crear nuestro propio mito. Claro, volvemos a llevar los ojos otra vez al cielo. La importancia que tiene el contexto, la idiosincrasia que vive cada persona como ente, ¿no? Claro. Como ente individual, dependiendo de dónde esté su vida, de dónde esté su familia, de dónde esté su apego a su pasado, el dinero que tenga. Todo ello es lo que va a marcar un poco el devenir de ese yo, ¿no? Que decía un poco. Sí, eso es. Sin duda alguna, esa fue la gran diferencia entre Freud y Jung. Freud se quedaba en la familia, por decirlo de alguna manera. Toda la importancia se establecía en la familia, la relación con los padres, mientras que Jung
lo que establece claramente es que eso sí es muy importante, pero vivimos en un entorno, somos animales sociales, tenemos un contacto con nuestro entorno, con nuestra historia, con la historia de nuestra familia, con todo esto que de alguna manera va a determinar claramente nuestra forma de evolucionar dentro de nuestra propia vida. Entonces ese tal vez es el punto más importante de separación entre uno y otro. Claro, Freud no aceptaba, por ejemplo, el valor de la mitología, mientras que Jung es básico, totalmente el entender la mitología propia de cada cultura. O sea, no podemos comparar la mitología hindú con la mitología nuestra. Nosotros tenemos unos mitos y otros muy concretos. Y claro, y en cierto modo la evolución de la historia lo está demostrando que sin duda alguna no vamos a decir que uno tuviera más razón que otra, pero las ideas de Jung tienen una base, porque hoy cuando estamos perdiendo nuestra propia mitología cultural, nos creamos nuestros propios mitos. Totalmente, sí. Y los mitos son, pues, el actor de cine, el jugador de fútbol, no sé qué, o sea, son figuras icónicas que nosotros creamos directamente, pues por eso, para dar una base a nuestra propia situación personal, para poder evolucionar dentro de nuestra vida, claro, y tener un referente, que es lo más importante. Que al final somos más que carne y huesos, y no somos solo máquinas que comen, sino que máquinas con corazón, que interactúan, que tienen sus vivencias, sus experiencias, y todo eso suma, ¿no?, para crear lo que en definitiva pues somos. Eso es un poco, ¿no?, el camino que intentaba demostrar Carl Gustav Jung. En estos minutos hemos hablado con Manuel Berrocal, psiquiatra. Lo podemos escuchar todas las semanas en La Escóbula de la Brújula, ese fantástico podcast de Podium Podcast dirigido por mi compañero Jesús Callejo. Estamos en todas. Estamos en todas, claro que sí. Manuel, pues lo dicho, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Manuel. Jesús, qué importantes son los sueños, qué importantes son los viajes que hizo Jung también a Egipto, a conocer tribus aparentemente prehistóricas, primitivas, indígenas, pero que realmente tenían mucho que ofrecer, ¿no?, para conocernos a nosotros mismos en una sociedad totalmente tecnificada, y que habíamos perdido pues esos orígenes tan iba a decir tan hermosos, ¿no?, poniéndonos un poco ahí con el corazón en la mano, ¿no?, pero desde luego si perdemos el entendimiento de esos orígenes, perdemos absolutamente todo. Sí, no, Jung lo tenía clarísimo. Por eso, esos viajes que hizo al norte de África, claro, a la África más profunda, como también fue Kenia, a la India, en fin, a distintos lugares de Estados Unidos, pero no a los lugares más urbanitas, sino precisamente donde él pensaba que esa tradición primigenia estaba, y donde él pensaba que ese inconsciente colectivo se expresaba con mucha más fruición en esos mitos, en esas leyendas, en esos sueños, en esos símbolos, ¿no? Y donde más se atesoraba eran esos lugares. Pero fíjate un poco a lo que tú decías, él concedía muchísima importancia a la experiencia, a todo lo que era empírico. Evidentemente él era una mente científica, y daba importancia a los sueños, pero también daba muchísima importancia a sus visiones. Él tuvo muchísimas experiencias visionarias. Por ejemplo, cuando estuvo en la Torre de Bollingen, él compra la finca en 1922, en fin, la reestructura, añade varios edificios. Para él es como su Santa Santorum. Estamos hablando de un edificio muy cerca del lago de Zurich, en el cantón de San Galo, en Suiza. Y en la Torre de Bollingen, donde él escribe, en fin, sus grandes obras, pero también es donde él tiene muchísimas visiones. Este es un aspecto de su biografía que conviene resaltar, porque si no, no se entendería bien ciertos proyectos y ciertas ideas que a él le surgieron, como el del inconsciente colectivo, con los arquetipos, ¿no?, que ya digo que es muy posterior a la ruptura que tiene con Freud. Y ahí tiene varias visiones. Una de ellas, que ocurre precisamente pues, en 1914, 1915, él dice que oye, cuando estaba en plena noche, ¿no?, oye un ruido
muy estrepitoso, como si hubiera mucha gente allí alrededor de la torre de Bollingen. Él se asoma y no ve nada. Sencillamente es como una experiencia auditiva que luego, como se repite, sí que empieza a ver muchísima gente que hay por allí, pero vestidos de época. Él se empieza a dar cuenta de que esto no es un sueño, pero tampoco es una vigilia, es decir, como si tuviera una visión, vamos a llamarlo así, pseudomística. Él lo asocia posiblemente a mejor con esos ejércitos de Botán, de las almas penitentes, ¿no?, que de vez en cuando están por allí. Él se da cuenta que en esa zona también era una zona donde los soldados italianos, por ejemplo, en el siglo XIV eran reclutados como mercenarios. Entonces, todas esas visiones auditivas, pero también visuales, él sabe que no son reales, porque allí evidentemente no había muchísima gente, pero todo eso es como que se le abre el canal de percepción, que ya lo tenía abierto desde joven. Ya tengo que él acudía a muchísimas sesiones espíritas, él tenía muchísimos sueños lúcidos, él tenía esa asociación de palabras con sus pacientes porque pensaba que cada palabra, que por cierto es lo que luego sirvió un poco para los detectores de mentiras, cada palabra asociada a una frase indicaba un poco pues el condicionamiento psicológico de su paciente. Bueno, pues todo este tipo de visiones son importantes tenerlas en cuenta. Y cuando por fin aparece y se publica el Libro Rojo, bueno, ahí ya te quedas, ya te digo, pasmado y casi te caes de espalda, porque esas visiones para él eran continuas. Es decir, incluso habla de un espíritu guía que se llamaba Filemón, nada que ver con Mortadelo y Filemón, pero bueno, se llamaba Filemón, así aparece en su obra. Un espíritu guía que además él lo dibuja, porque el Libro Rojo, ese Liber Novus, como también se llama, el Liber Novus, él está ilustrado por él. Y cuando ilustra a Filemón, es lo más parecido a un daimón un poco del espíritu ese de Sócrates, ¿no?, cuando se habla en la literatura griega. Es decir, como un asesor que por una parte era psíquico, pero por otra físico, porque él decía que le veía, que podía caminar con él, pero él se daba cuenta que no era de este mundo. De hecho, le describe como un ser calborota, en fin, con barbas, pero con alas. Es decir, como un personaje salido de, bueno, pues no se sabe de dónde, de esa especie de inconsciente colectivo, pero que le ayudó, le asesoró y le sirvió muchísimo para sus obras posteriores. Fíjate, yo creí que ibas a decir que lo pintaba con un pantalón rojo, una camisa blanca casi. Y dos pelos, ¿no? Pero no, ya lo de la barba ya me ha descolocado ahí un poco. Pero fíjate, Jesús Callejo, que yo desconocía muchas de estas cosas. Había oído campanas, como decimos siempre, y no sabía dónde. Tenía algún un vago recuerdo o conocimiento, mejor dicho, de la importancia de Carl Gustav Jung, no tanto como un psicólogo extraordinario, sino ese papel en la investigación. Yo desconocía lo de los platillos volantes, su apego y sobre todo el estudio que ya se adelantó. Yo creo que también son parte, ¿no?, en gran parte mitos modernos, ¿no?, la ufología, y él se adelantó pues 70 años, ¿no?, a este tipo de teorías. Todo un personaje que hemos descubierto aquí en el Cronovisor. Junto contigo, Jesús Callejo, como siempre, hemos escuchado a Manuel Berrocal, y a ti te seguiremos escuchando también todos los viernes puntualmente en ese podcast La Escóbula de la Brújula, en Podium Podcast y en un montón de plataformas más. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos la próxima semana con un nuevo personaje o situación asombrosa. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.